Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de contabilidad personal. En este vídeo vamos a seguir con el aprendizaje que empezamos en el anterior vídeo y en nuestra sección de finanzas, en la que empezamos a hablar sobre lo que eran los tipos de interés y en esta sección vamos a dar definiciones y clases de tipos de interés, ¿vale? Primero mencionar que si ves que nuestro contenido es útil y te gusta, por favor, darle un like, comenta lo que te parezca y compártelo con aquel que creas que le puede utilizar. Así das visibilidad a nuestro canal. Una vez dicho esto, vamos a ir a la presentación que he traído y la he titulado Tipos de interés en la práctica, definiciones y variedades, porque realmente lo que vimos el anterior vídeo o la anterior entrada del blog, había teoría que se enlaza con la práctica, con la capitalización y eso, pero lo más básico era esa definición y origen de dónde viene, ¿vale? Y aquí lo que nos vamos a encontrar son, cuando vayas al mercado real, lo que hay, ¿vale? Lo que te encuentras. Yo lo he partido en tres secciones y la primera sería los tipos bancarios, ¿vale? O sea, los tipos de interés que te vas a encontrar cuando vayas a un banco y intentes adquirir un producto financiero de un banco, ¿vale? Te puedes encontrar dos tipos de interés. Uno que es fijo, ¿vale? Y que eso significa que tú cuando contratas ese producto, el tipo de interés a lo largo de la vida útil del producto no va a variar, ¿vale? Siempre va a ser el mismo. Y por otro lado está el tipo de interés variable, que sí que a lo largo de la vida útil del producto que contrates te va a variar, ¿vale? Aquí la definición que tengo es variar a lo largo de la vida útil del producto está ligado a la variabilidad de los tipos de interés en los mercados globales y genera cambios en las rentas a favor o en contra de una de las partes, ¿vale? Porque está como optimizado porque el tipo de interés variable normalmente para las personas de a pie se encuentra en hipotecas, que son préstamos muy grandes y a muy largo plazo. Por lo que lo suelen ligar a que sea un tipo de interés variable que va en función de otro tipo de interés, que es el Euribor, que es un tipo de interés al que se prestan y se piden prestados los bancos entre sí. Y en función de cómo esté ese tipo de interés, pues te fijan a ti la hipoteca. Por eso es lo de la variabilidad del tipo de interés. Y claro, esto al variar cuando te hacen la revisión, pues si en un principio lo tenías en un 2,75, por ejemplo, anual, y el mercado central, que es el Banco Central, sube los tipos de interés, pues automáticamente al tipo de interés que se pedían y pedirán prestado los bancos comerciales va a aumentar, por lo que a ti el tipo de interés variable, ese Euribor, en la próxima revisión te aumentará, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, que traigo un ejemplo de tipo de interés variable que es el Euribor a 12 meses, ¿vale? Como vemos en la gráfica, al principio de 2025 estaba entre 2,5 y 2,6. Al ya haberlo bajado en los tipos de interés del Banco Central, luego de eso se desploma entre ellos, que cae del 2,5 al 2, porque luego de eso vuelve a bajar los tipos de interés del banco. Entonces, los bancos comerciales se piden prestado y prestan a un tipo de interés que se ajusta a ese, ¿vale? Siguiendo con la presentación, existen de tipos de interés bancarios dos distintos, que son el TIN y el TAE, ¿vale? El TIN significa tipo de interés nominal y sirve para el cálculo de las rentas y no considera el coste del producto. Esto quiere decir que cuando vayas a pedir tu préstamo de consumo o tu hipoteca, esa cuota de amortización, que es lo que tú pagas mensualmente para devolver el préstamo, se calcula en base a el TIN, ¿vale? Y luego tenemos el TAE, que es la tasa anual equivalente o tipo de interés efectivo, y este sí que engloba los costes. Y en el vídeo anterior hicimos un ejemplo de cómo se calcula el TAE, que es lo mismo que el TIR
una operación, ¿vale? Porque lo que hace el TAE es igualar la prestación con la contraprestación en esa renta futura. Lo que hace es hacer equivalente en el momento cero la contraprestación, o sea, el montante que pides con todos los montantes que tienes que devolver. Y el tipo de interés, que es el que iguala todo eso, es el TAE, ¿vale? Normalmente siempre es mayor al TIN porque engloba esos costes que, como explicamos en el anterior vídeo, y cuando vas a pedir prestado recibes menos que el efectivo que pides, y eso se denomina el efectivo real, ¿vale? Siguiendo con la presentación, aquí tenemos ejemplos de que esto lo he sacado de las páginas de internet de bancos. Y esto de aquí de la izquierda, el hazlo realidad por solo tal, este es de CaixaBank, ¿vale? Aquí tenemos del Banco Santander y esto es del BBV. Aquí a la derecha es del BBV y aquí tenemos del Banco Santander. Y como vemos, hay una normativa que también obliga a la banca comercial a hacer visible a qué tipo de interés tanto TIN y TAE ofrecen sus préstamos, para que tú puedas comparar y decir quiero este, quiero otro. Normalmente vas a elegir el más barato, eso está claro, pero si no tienes como dónde elegir, por ejemplo, si estás atrapado en tu banco o tienes tal vez otra cuenta y no te lo dan, pues aquí sepas que, por ejemplo, para el mismo producto financiero, que son préstamos a consumo, el Santander te lo ofrece a un 11,75 TAE, que es el tipo de interés efectivo, que al final pagas los intereses con él, y luego el BBV te lo oferta a un 6,38. Son 5 puntos de diferencia. Y por ejemplo, aquí el CaixaBank a un 12,57, por lo que el más caro sería el Santander. Pero luego también eso va en función del riesgo de crédito que tú tengas. Así que ellos, dentro de su departamento de riesgos, te ponen un tipo de interés dentro de esa horquilla que ellos ofertan, ¿vale? Pasamos de tipos de interés. Ahora estamos en los tipos de interés económicos, en los que yo llamo económicos porque estos están en la economía, ¿vale? No están en el banco. Aunque también están en el banco, pero no... Sí, vamos a verlo, ¿vale? Son dos tipos. El tipo de interés nominal, porque estos tipos de interés se usan en los modelos de valoración y en los modelos macroeconómicos, ¿vale? El tipo de interés nominal es el tipo de interés en la moneda local que no tiene en cuenta la inflación. O sea, sería todo tipo de interés que te encuentras en cualquier producto financiero, ¿vale? Como los que hemos visto antes de esos préstamos y tal, pues esos son tipo de interés nominales porque no tienen en cuenta la inflación. La inflación en la vida real la tienes que tener en cuenta tú, no ellos. O sea, ellos no te lo dicen, quiero decir, ¿vale? Y este tipo de interés, que es el importante, es el tipo de interés real, que es el tipo de interés que sí tiene en cuenta la inflación y se obtiene de restar al tipo de interés nominal la inflación, ¿vale? Y lo que dice el tipo de interés real es mide la rentabilidad real de una inversión y el coste real de un producto financiero, ¿vale? El coste real de un producto financiero sería, por ejemplo, en el caso del BBV que hemos visto, el 6,38 a TAE, que lo que te ofertan ellos, pues el coste real del producto sería restarle 2,7, que es la inflación al mes de septiembre de 2025 en España, y obtendrías el tipo de interés real de ese préstamo, que sería 4,1. Y por otra parte también está el cálculo de la rentabilidad real para las inversiones, que se calcula con esa fórmula de ahí, que es 1 más el tipo de interés partido 1 más G, que la G es la tasa growth, que es la tasa de crecimiento, que puede ser varias cosas. O sea, puede ser el PIB de la economía, puede ser en base a las reinversiones que tú has hecho, puede ser cero, puede ser la inflación. O sea, la puedes coger en base a lo que tú quieras.
dentro de los parámetros que puedes elegir, claro, no puedes elegir un tanto que tú te dé la gana. Tiene que ser entre eso, ¿vale? Y -1. Y la rentabilidad real sirve para conocer si la rentabilidad real neta ha superado la rentabilidad de la operación. Esto quiere decir que luego de, por ejemplo, tú has invertido en acciones de Endesa, Iberdrola, de que sea, ¿vale? Y has cerrado la operación, el montante que has tenido lo tienes que ajustar al crecimiento de la inflación durante ese tiempo. Porque si el crecimiento de la inflación ha sido mayor a la rentabilidad que has tenido por la operación, pues realmente no has ganado dinero, porque la inflación te ha comido tu rentabilidad, ¿vale? Entonces por eso es muy importante, y la gente de finanzas y los economistas dan mucho hincapié en que la rentabilidad real es la importante, porque tu rentabilidad nominal puede ser, por ejemplo, de un 5%, pero si la inflación, como lo teníamos en 2021, era de un 10%, pues realmente, teniendo una rentabilidad del 5%, estás perdiendo un 5%, ¿vale? Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta aquí, que siempre tienes que medir tu rentabilidad en función de la inflación que estés asumiendo en tu país en el momento que estés invirtiendo. Existen 3 escenarios de supuestos de la rentabilidad real, porque los tipos de interés que fija el Banco Central pues tiene detrás que hay tipos de interés reales en la economía, ¿vale? Porque en el caso de el 2021-2022, en los que se hizo un repunte de inflación, pues ahí había tipos de interés reales negativos, porque el Banco Central tenía el tipo de interés en el 0, pero la inflación la tenía en un 7, un 8, un 10, así creciendo. Por lo que implica esto, que es lo que tenemos aquí, es que se venía una economía de recesión, que es que hay menor crecimiento cada vez, y lo que significa financieramente es que es más barato devolver el crédito que has pedido que la revalorización del activo que subyace de ese crédito, ¿vale? Es decir, si por ejemplo pido un préstamo para comprar una casa y los tipos de interés reales son negativos, el precio de la casa disminuirá y el coste de yo pagar el préstamo será menor. Los otros dos escenarios que están son los tipos reales altos y bajos, que son positivos en los dos, ¿vale? Es como, por ejemplo, un tipo de interés real bajo es que está en el 1, en el 0,5, en 1,5, ¿vale? Y lo que dicen los modelos y los economistas que lo han estudiado durante el largo de la historia y tal, es que la economía necesita una reactivación y se utilizan políticas monetarias expansivas, ¿vale? Que realmente esto no ha parado desde el 2018 hasta ahora. Bueno, ahora siguen con eso, así que siguen estando así. Y el escenario que todos quieren y nunca tienen es el de tipos reales altos, que es una economía fuerte y consumo desbordado. Se utilizan políticas monetarias restrictivas para calmar la inflación, ¿vale? Porque claro, si tienes rentas altas de gente que trabaja y produce mucho y gana mucho, lo que van a hacer es consumir, invertir o ahorrar. Por lo que si consumen mucho, lo que empiezan a hacer es una espiral inflacionista de como consumen, aumentan los precios, porque como tienen más dinero y hay más gente teniendo más dinero, el empresario aumenta el precio y aumenta los márgenes, y así empieza una espiral inflacionista, que se llama, hasta que llega un punto en el que la inflación supera la producción medida en unidades monetarias, y ahí ya llega un momento en el que esa renta que medida en unidades monetarias que ha obtenido esa persona le disminuye el poder adquisitivo y ya deja de consumir, ¿vale? Pasaría a otro escenario. Aquí lo que vemos en este gráfico, que esto lo he sacado de la página del Banco Central Europeo,
es el tipo nominal, es el azul oscuro. Luego tenemos la tasa de inflación, que es el azul clarito. Y el tipo de interés real es esa área que vemos ahí, naranja. ¿Vale? Y eso es un gráfico que lo tienen desde 1981 hasta 2020, más o menos. ¿Vale? ¿Ves? Y como hemos visto antes, y he mencionado que en el 2020 tenían los tipos de interés reales negativos. Porque la inflación estaba en el 2, pero los tipos de interés nominales, que son los que marcan el Banco Central, los tenían casi en el 0. Entonces el tipo de interés real era menos 2. Y aquí, en este periodo de entre el 1980 y 2001, sí que tenían el tipo de interés real positivo. Que realmente, si ves la historia, sí que tuvo así como un crecimiento. Por último, lo que he mencionado aquí, que son los tipos financieros, realmente hay una pata de esto que no son tipos de interés, ¿vale? Que son la pata de los tipos de interés variables, que vendría en función de la rentabilidad que se obtiene por invertir en activos de riesgo, como la bolsa. Y aquí vamos a definir por qué se llama variable y fijo y por qué en la bolsa no tienes un tipo de interés y en el mercado de renta fija sí, ¿vale? Primero, que el riesgo que tú asumes al invertir en bolsa va en función de que tú compras una acción y tú esperas que sube o que baje, dependiendo de la posición en la que tú entres. Pero tú de antemano no conoces cuál va a ser la rentabilidad de la operación que vas a tener. Por eso se llama renta variable, porque te va a variar y no sabes qué rédito vas a obtener. ¿Qué es lo que está aquí mencionado en la diapositiva? Es que vienen cuando las rentabilidades no son conocidas de antemano o no están pactadas en el momento de adquisición del activo financiero. Y los ejemplos son la bolsa o los derivados de la bolsa, ¿vale? Como opciones o futuros, ¿vale? Y la otra pata es la renta fija, que la renta fija son préstamos que emiten al mercado instituciones como estados o empresas. Y como son préstamos, sí que tienen un tipo de interés. Y es un tipo de préstamo que se conoce como una amortización americana, en el que emiten a un plazo que se llama vencimiento. Por ejemplo, el Estado español emite un bono a 3 años y paga un cupón anual. Eso significa que el cupón es el préstamo, es el tipo de interés que paga porque el mercado le preste 1.000 euros, que eso se llama nominal, ¿vale? El nominal es la cantidad que el mercado te presta por cada bono que emites, que puede ser de 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que quieras, pues tienes. Aquí, ¿qué pasa? Que se dice que es renta fija porque en el momento de la emisión del bono ya se conoce el tipo de interés y la rentabilidad que vas a obtener del mismo bono, ¿vale? Esto en la teoría, porque en la práctica luego realmente no es del todo así, ¿vale? Digamos que tú compras en el momento de emisión y el Estado español emite el bono al 2,5% sobre 1.000, pues ese es el cupón que te pagarán en cada vencimiento anual hasta que llegue al final de la vida del bono y te reintegren el nominal más el cupón, ¿vale? Entonces tú de antemano ya sabes cuánto vas a ganar, por eso se llama renta fija, ¿vale? Y aquí sí que tiene un tipo de interés, porque se fija en función de el tipo de interés que tenga la economía donde se emita el bono. Por ejemplo, si aquí en la Unión Europea ahora los bancos centrales tienen el tipo de interés fijado a un 2%, en función del riesgo crediticio de cada país, que eso lo marcan agencias de riesgo de crédito, ese país se va a poder financiar a un tipo de interés mayor o menor dependiendo de la calidad crediticia, de la veracidad o la credibilidad del gobierno que esté en ese momento, de la calidad de las empresas, de la renta del país,
de factores tipo este, ¿vale? Y en función de si estas cosas son más positivas o negativas, pues se va a poder financiar más barato o más caro. Nada, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta continuación de la serie y que hayáis comprendido los conceptos que he querido traer, porque ya cada vez más nos estamos acercando más al objetivo de ya poder invertir por nosotros mismos, dado el conocimiento que estamos adquiriendo. Y nada, si ves este contenido de valor, pues le das un like, lo compartes, comentas cualquier duda, y si se me ha olvidado algo, por favor, déjamelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.